Bienvenidos otra vez a nuestra clase del 22 de octubre año 2021. Todavía estamos cursando con la pandemia. También tenemos algunos cuadros de dengue que se suman a la situación epidemiológica regional. Dejamos sentado de que tenemos pactado el parcial para el día 29 de este mes y que el contenido se contempla hasta lo que se avance en la clase del día de hoy para atrás. Ya tuvimos un trabajo práctico sobre 10 puntos, entonces el examen parcial va a tener un puntaje de 20 puntos. Muy bien, habíamos hablado sobre los objetivos de desarrollo del milenio, habíamos conversado mucho sobre por qué se lanzaron, cómo se vio que el mundo necesitaba un mapa claro para trabajar todos juntos y evitar estas grandes inequidades en salud. Los objetivos de desarrollo del milenio ya terminaron, algunos logros se pudieron conseguir, otros no. Decían como resumen del final de estos esfuerzos que aunque algunos progresos han sido muy alentadores, continúan brechas entre países y también dentro de ellos. Por ejemplo, seguramente en Brasil hay zonas donde el acceso a salud materna, planificación familiar, a seguimiento de las criaturas que nacen es mucho más simple o mucho más accesible que en otros lugares. Entonces, dentro de un mismo país encontramos que algunas regiones sí lo han hecho muy bien y otras no. Y también entre países, muchas veces países vecinos que algunos sí tuvieron buenos resultados y otros no. Y cuando uno suma el global mundial, si bien se avanzó, no todos estamos avanzando a la misma velocidad. En el informe se subraya la necesidad de proseguir los esfuerzos para garantizar que las personas más vulnerables, estamos hablando de adultos mayores, ahora con el contexto de la pandemia, indígenas, madres, niños pequeños, tengan acceso ¿a qué? A servicios sanitarios, que no sea un lujo realmente acceder a un auxilio sanitario, una atención médica, una consulta como tal, sino que sea un derecho que tengan las personas, ¿verdad? Independientemente de la condición económica, la religión, el partido político, que sea un acceso universal. Si bien el SUS garantiza de alguna manera esto, como ustedes mismos suelen comentar, igual en algunas regiones es un poco menos potente que en otras y a veces como todos los sistemas de salud que tienen una cobertura total puede tener una lista de espera larga, puede tener también algún tipo de retraso en algunos métodos de diagnóstico, en algunos procedimientos, pero por lo menos en espíritu el SUS garantiza el acceso a servicios sanitarios. ¿Qué es lo que buscaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio con respecto a temas puntuales? Muertes infantiles. Pese a que las muertes infantiles se han reducido a la mitad, la meta en esa esfera no se alcanzará. Es decir, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenía una meta con respecto a las muertes infantiles, pero no se alcanzó, porque la meta decía 2/3 y se llegó solamente a la mitad. Los progresos en espera de supervivencia infantil en todo el mundo es uno de los mayores éxitos de desarrollo internacional. Del año 90 al 2013, las muertes infantiles se han reducido a casi la mitad, desde aproximadamente 90 muertes por cada 1.000 nacidos vivos hasta 46 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Si bien el objetivo era ambicioso, seguramente se planteó con una vista de que se podía lograr. Lamentablemente algunos países lo hicieron muy bien y otros siguen estancados. Entre los países estancados son principalmente los países del sur, mayoritariamente los que están en el continente africano, alguna parte de India, Oceanía. Entonces, mientras no todo el mundo se desarrolla a la misma velocidad, vamos a tener esos objetivos todavía pendientes. Y las causas de muerte en niños son muy simples, por decirlo de alguna manera. Diarreas,
neumonías, complicaciones de resfríos, prematuridad por malos controles prenatales, falta de acceso, por ejemplo, a incubadoras. Pero si una madre tiene un control prenatal adecuado, se ven de antemano estos posibles riesgos, es mucho menos probable que requiramos este tipo de atención más compleja. Entonces tenemos unos nuevos objetivos que vamos a verlos en la siguiente clase, donde se plantean otro tipo de enfoques para hacer un seguimiento. Pese a los grandes avances, estos nos bastan para alcanzar el objetivo que había sido de reducir la mortalidad infantil en 2/3. Se llegó a la mitad, que ya es un logro, pero todavía con un pendiente de conseguirlo. Menos de 1/3 de todos los países están a punto de lograr esta meta antes de final de año. Las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años son prematuridad, lo que les decía, fácilmente salvable con un buen control prenatal. Si bien existen personas que aún con un excelente control prenatal, una buena planificación, un niño que es un producto muy apreciado por los padres, muy valorado, hijo único, si no tenemos un desarrollo hospitalario adecuado, también esos niños seguramente van a morir. Neumonía, acceso a antibióticos. Habíamos visto en algún momento que en África no toda la proporción de niños que se sospecha que tienen neumonía tienen acceso a antibióticos, un gran problema. Asfixia durante el parto. Esto tiene que ver con la atención de partos fuera del ámbito hospitalario. En Paraguay todavía tenemos matronas o estas señoras que de alguna manera han sido las parteras empíricas durante mucho tiempo en una comunidad y aconsejan a las madres o tienen el respeto y la confianza de estas madres para que sus hijos nazcan en casa. Entonces termina siendo una solución en algunos casos, pero un problema grande en otros. La estrategia que se vio en Paraguay es intentar trabajar con ellas, convencerlas de alguna manera que en caso de que ellas identifiquen un factor de riesgo en una mujer embarazada, una madre que está pariendo y no tiene un curso adecuado a su parto, que ellas puedan tener los números, por ejemplo, de ambulancias, de centros de referencia, donde pueden resolver este tipo de casos complicados y no como solía pasar, que se queden con la paciente, fallece y muchas veces incluso ocultan el fallecimiento, la pérdida del bebé, etcétera, etcétera. Un tema muy complicado. Y por último, diarrea, ¿verdad? Que diarrea, desde que tenemos suelo de rehidratación oral, ningún niño debería morir por diarrea. Los niños generalmente no mueren por una septicemia, por una diarrea, mueren por falta de líquidos y electrolitos. Entonces, como ven, son causas que son fácilmente atacables. Pero cuando nos ponemos en el contexto de las zonas pobres, no solamente de nuestros países, sino de otros donde no hay baños, no hay acceso a agua potable, conviven con los animales, entonces todo se hace mucho más complicado. Y no solamente salvar a los niños, también salvar a sus madres. El número de mujeres que murieron por complicaciones del embarazo, parto y puerperio casi se redujo a la mitad entre el año 90 y el 2013. Con este ritmo, la disminución no será suficiente para lograr la tasa de reducción del 75% fijada como meta para el final de este año. La mortalidad materna es un tema pendiente que tenemos países como Paraguay, Bolivia. Brasil lo ha hecho muy bien. Es casi el doble de probable de que una mujer fallezca a causa de un embarazo, parto o puerperio en Paraguay en relación con Brasil. La razón de mortalidad materna ha disminuido en todas las regiones, no obstante, existen 13 países con algunas de las tasas más elevadas del mundo que han hecho pocos avances en la reducción de estas muertes ampliamente prevenibles.
¿De qué se mueren las madres? ¿De qué se mueren las parturientas? ¿De qué se mueren nuestras puérperas? ¿Alguien tiene idea? Son 4 causas igual parecidas a las que se llevan a nuestros niños menores. Hemorragia, muy bien, Wesley. La hemorragia es una de las causas principales de mortalidad materna, no solamente por una placenta que puede estar no completa al momento del alumbramiento, sino también desgarros uterinos, desgarros del cuello uterino, cervix. Y claro, infección intrahospitalaria, en realidad, sepsis en general, no necesariamente intrahospitalaria. Como vemos, muchas mujeres deciden tener sus hijos en su casa, entonces en ese momento puede haber alguna contaminación. A lo largo de la historia de la medicina, lavarse las manos ha sido un logro importante para los médicos. Se veía que las embarazadas que eran atendidas por médicos morían más que las que eran atendidas por parteras y enfermeras. Entonces se vio que ahí era un problema de lavado de manos, ya que en la antigüedad el médico era mejor si es que estaba más manchado de sangre o fluidos. Daba como una imagen de que era más eficiente en su campo o más temerario, qué sé yo. Y tardó mucho para que la gente de esa época acepte que lavarse las manos debería implantarse como una medida sensata. Entonces imagínense, hasta ahora tenemos ese tipo de problemas. Hipertensión, muy bien. La preeclampsia y la eclampsia, como dice Ligia, es la tercera causa dentro de las 4 que les dije. Entonces, esto igual con un control prenatal bien hecho, atento a los signos de alarma, edema, proteinuria, alza de la presión arterial por encima de los valores basales, no debería pasar de una preeclampsia a una eclampsia, pero sí también se han llevado algunas madres. Entonces, el aborto desde la perspectiva de que te puede producir una hemorragia o una sepsis. Esas son las causas que han estado amenazando la vida de nuestros pacientes históricamente, ¿verdad? Y se está tratando de buscar cómo solucionar este problema. Algunos países lo han hecho muy bien, otros lo han hecho más o menos y algunos lo han hecho muy mal. Por ejemplo, en la región de África, una de 4 mujeres que quieren prevenir o aplazar la maternidad no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Y solo una de cada 2 mujeres da a luz asistida por una partera cualificada. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar en ese entorno. Igual se ha visto que a medida de que las personas tienen mayor acceso a educación, mayor acceso a medios de salud, ya que los hijos sobrevivan, tienden a tener menos hijos. Seguramente hace unas 3, 4 generaciones atrás era muy normal escuchar a otras bisabuelas o tatarabuelas decir de que tuvieron 8 hijos, de los 8, 3 fallecieron cuando eran muy niños, tal vez 1 durante el parto y sobreviven actualmente 4, qué sé yo. Esa es la realidad que están viviendo países ahora mismo, principalmente estos que están en la región de África y otros, donde tienen muchos hijos, pero a medida que se le van muriendo los hijos, van reponiendo con otros hijos, ¿me entienden? Y no es una decisión en general planeada, es solamente la vida que han conocido debido a la falta de acceso a cosas tan básicas como planificación familiar.
Menos de 2/3, el 64% de las mujeres de todo el mundo reciben el mínimo recomendado de 4 sesiones de atención prenatal durante el embarazo. Es decir, que cuando alguien decide embarazarse, no solamente debería tener presupuestado que el niño va a venir, sino también dónde va a ser su control prenatal. La idea de llevar salud a través de las unidades de salud de la familia es esa, que estas personas tengan un médico, una obstetra cerca a sus comunidades y puedan completar sus controles prenatales, que el mínimo son 4. Pero obvio, dependiendo de la complejidad del embarazo, pueden ser muchos más. Otro de los objetivos estaba relacionado con el virus del VIH. El mundo ha comenzado a reducir la propagación del VIH. Tengo entendido que hay una vacuna que se está probando actualmente, que parecería ser la forma, igual que para esta pandemia, de erradicar definitivamente, o por lo menos controlar esta patología. El número de nuevas notificaciones para el año 2013 fue de 2,1 millones, lo que supone una disminución con respecto al año 2001 de 3,4 millones. Continúan habiendo casos, pero menos que hace 20 años. La meta revisada de alcanzar el acceso universal al tratamiento del VIH supone un reto mayor, ya que las recomendaciones de la OMS han tenido como resultado un número mucho más elevado de personas que requerirían tratamiento. Por lo menos en Paraguay, de momento, el tratamiento es libre, es gratuito, es confidencial. Tenemos algunos casos de pacientes, por ejemplo, que vienen de Brasil para tratarse acá, y también pacientes de Paraguay que van a Brasil para tratarse allá. ¿Por qué? Por un tema de confidencialidad, ¿verdad? No quieren que se los identifique como pacientes portadores del virus, entonces buscan atención fuera de la frontera para evitar ese momento incómodo de cruzarse con alguien y que los reconozca o les estigmatice. Todavía tenemos por acá algunas actitudes no muy inclusivas, no muy tolerantes con grupos de personas que le están pasando mal. Así es el PRONACIDA, el Programa Nacional de SIDA. Se está trabajando en una especie de protocolo conjunto a la frontera para que por lo menos se hable el mismo idioma y podamos compartir esa información, pero resulta un poco complicado. Hablando todavía sobre el VIH, si se mantienen las tendencias actuales, el mundo superará la meta de que 15 millones de personas de países de ingresos bajos y medianos reciban tratamiento antirretroviral en el año 2015. A finales del 2013, casi 13 millones de personas recibieron tratamiento a nivel mundial. De estas, 11,7 viven en países de ingresos bajos y medianos, lo que representa el 37% de personas con VIH en esos países. De alguna manera, las personas más jóvenes están teniendo comportamientos sexuales arriesgados y es un grupo que preocupa porque cada vez se cuidan menos. Parece ser que el estigma del VIH como una enfermedad mortal o que los va a condicionar a una muerte segura ya no es tan fuerte. Entonces hace que no le tengan tanto miedo a la enfermedad. El uso de preservativos como que no está tan diseminado como lo era anteriormente. Otro de los objetivos tenía relación con incrementar el acceso a agua potable o agua segura y saneamiento. Aunque la meta mundial de incrementar el acceso a agua potable ya se alcanzó para el año 2010, las regiones de África y del Mediterráneo Oriental de la OMS distan mucho de lograrlas, especialmente en lo que respecta al acceso de los pobres y las personas que viven en zonas rurales. Si una persona no tiene agua potable, tiene que trasladarse distancias grandes para conseguir el líquido elemento. Si una persona no tiene un baño en la casa, tiene que ir a lugares lejanos para
hacer sus necesidades, para poder cumplir sus necesidades fisiológicas. Y esto hace que este grupo de personas estén expuestas. Especialmente en la India es un tema muy complicado. Es improbable que el mundo alcance la meta relativa al acceso a servicios básicos. Aproximadamente 1.000 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos y saneamiento y se ven obligados a defecar en espacios abiertos como campos y cerca de fuentes de agua, lo que también incrementa la probabilidad de tener contaminación del agua que uno después va a beber, generando estos círculos de contaminación fecohídrica que determinan, por ejemplo, algunas patologías como parasitosis, cólera, etcétera. Debido a la falta de sistema de saneamiento, estas personas corren alto riesgo de contraer enfermedades diarreicas como el cólera, tracoma, hepatitis, entre otras. Bueno, ¿y qué pasó después del 2015? Ya terminaron los objetivos de desarrollo del milenio, nos reunimos, vimos que algunos se lograron, otros no, se valoró la importancia no solamente que se logren, sino que se logren en todos los lugares, en todos los sectores. No sirve de nada que Sao Paulo sí lo haya logrado, si tenemos el nordeste de Brasil que todavía continúa relegado. Entonces, los países anunciaron nuevos y ambiciosos objetivos mundiales para el año 2030, con ocasión del periodo de las Naciones Unidas en la Asamblea General que se celebra en Nueva York, ¿sí? Y los objetivos de desarrollo del milenio ya se dejan atrás y pasamos a los nuevos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que van desde el 2015 hasta el 2030. Seguramente esta pandemia va a tener un impacto importante en algunos retrasos, o tal vez pueda tener un impacto opuesto, un impacto positivo en el desarrollo de ciertas actitudes globales para mejorar la salud a nivel global. Además de terminar con el programa inconcluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para después del 2015 tiene que abordar desafíos emergentes, el impacto de las enfermedades no transmisibles como la diabetes y cardiopatía. Estamos dejando de ver tanta carga de enfermedades crónicas, enfermedades de tipo transmisible y estamos viendo más bien crónicas como son la diabetes y cardiopatías. Y la evolución de determinantes sociales y ambientales que afectan la salud, ¿verdad? El famoso cambio climático y sus impactos. Y eso es lo que le decía. Después del año 2015 se proponen 17 objetivos, incluido un objetivo específico relacionado a la salud, que es el objetivo 3, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Este es el camino que está vigente. Seguramente que a ustedes les va a tocar construir o continuar construyendo. Y nada, yo creo que con esto podemos acabar por hoy y continuamos la siguiente semana, pero ya estar al 100% para entonces. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos atentos a contestarla. Si no, nos vemos el siguiente martes y el día jueves con su examen parcial. Gracias, cuídense, no solamente el COVID, del dengue, que a estas alturas no sé cuál de los dos es peor. Gracias por sus buenos deseos. A la orden.